Bueno, el índice de transparencia de partidos políticos reveló que el PRO de Marco Enrique Sominami es la colectividad mejor evaluada y los peores evaluados son, según esta medición, el PPD, el Partido Comunista y el Partido Radical. A ver, queremos conocer más detalles y nos acompaña el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Preja, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, Germán. A ver, a la luz de los resultados que vamos a ir analizando, la verdad es que uno no sabe si estar más que molesto, preocupado. Yo no sé cuál es la sensación. Primero, ¿cuál es la sensación que les queda a ustedes después de los resultados que vamos a ir de a poco esbozando? Bueno, esta es la tercera ocasión que nosotros realizamos el índice de transparencia en los partidos políticos y realmente es preocupante que después de 3 mediciones sigamos teniendo un sistema de partidos políticos que no pasa de curso. Nosotros tenemos una escala de 1 a 7 y el promedio de los partidos políticos es un 2,55. Y por otro lado, ciertos partidos que una tras otra medición han mantenido malas evaluaciones. También, de todas formas, hay que destacar aquellos partidos que han tenido un alza importante, como el caso, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, que alcanza el segundo lugar, y partidos que se han mantenido en posiciones de avanzada, como el Partido Socialista, el PRO, el Partido Humanista. Y ahí vemos que hay partidos grandes, partidos chicos, con más y menos recursos. Esto es una cosa más bien de voluntad y de jugársela por entregar información, que por lo demás mucha de ella hoy día es de características obligatorias legales. Sí, solamente como contexto, sobre todo para quienes están en sus casas, mientras vemos estas imágenes, les cuento que esta era, como lo dice Alberto, de 1 a 7, y solamente los índices generales, por lo menos el promedio, estamos hablando de cifras promedio, partidos que por supuesto sobrepasaron completamente, solamente sobre 4 aparece, dentro de un resumen acá ejecutivo, marco normativo interno, 4,34, y después, si empezamos a analizar, por ejemplo, declaración de principios, 4,03. El resto, bajo 4, y si vamos, por ejemplo, a procedimientos de prevención contra el lavado de activos, cohecho y financiamiento, un 1,31 promedio. Si nos vamos a agenda del presidente del partido, 1,25. Actualidad País, 1,16. En fin, la verdad es que preocupante llega a ser casi como... ya uno no sabe qué adjetivo colocarle, le digo pregunto directamente, Alberto, en términos de... Con todo lo que ha pasado estos últimos años, con toda la información que ha estado sobre la mesa, ¿cómo los partidos políticos hasta el día de hoy no logran establecer un sistema que por lo menos dé más credibilidad? Porque con esto, a todas luces, la credibilidad, si que estaba mala, no sé qué puede pasar después. Claramente, hay una frase que es muy antigua, pero no por antigua es mala. Uno confía en lo que ve. Y evidentemente cuando tenemos partidos políticos, algunos que ni siquiera tenían página web, pero los que tienen página web, y uno entra a la página y no puede ver ni siquiera la directiva, los principios, los estatutos, claramente eso aumenta este sentimiento de desconfianza. Esto, los 2 años anteriores, era absolutamente voluntario y nos comunicábamos con los partidos. Este año hay una diferencia, que se aprobó una ley que lo hace obligatorio. Ni aún con una ley publicada, una ley de la República vigente, hemos tenido un alza sustancial. Como digo, hay algunos que sí, efectivamente, han resaltado y hay que felicitarlos, pero lamentablemente muchos de ellos han sido contumaces en no cumplir. Pareciera que algunos no quisieran pasar de curso, simplemente. Y en ese sentido, ¿cómo traducen ustedes estos resultados? Porque, bueno, los invitamos a ustedes a tratar, que están en sus casas, a leer cada uno de los ítems, porque son bastantes, no tenemos tiempo para analizar cada uno, pero llega a ser sorprendente el nivel de nota, o sea, promedios 2, 1, 3, en temas que son realmente importantísimos para el funcionamiento de un partido político, tan simple como transparencia, por ejemplo, las remuneraciones de los funcionarios, 1,31. O sea, como partido político, que es el que sustenta a muchos de los candidatos que van a ir al Parlamento el próximo año, que van a ir a candidatos a alcalde en un par de meses más, ¿cómo van a lograr transmitir a un candidato, cómo logran transmitir toda una filosofía si en la interna, la verdad es que esto es desastroso? Entonces, ¿cómo leen ustedes como Chile Transparente esta situación y cuáles son los riesgos que se corre conseguir con una política como la que por lo menos se traduce a la luz de estos resultados? Bueno, y hay un antecedente más, Germán, que hoy día los partidos políticos son financiados con tus recursos, con mis recursos, con los recursos de todos los chilenos. Y eso lo hace más grave, porque antes la excusa era, bueno, no tenemos recursos para hacerlo, la verdad que nosotros nos financiamos con las cuotas de los afiliados. Hoy día hay recursos disponibles para esto. Claramente, si esto se mantiene en el tiempo, incluso con una obligación legal que hoy día hay de 21 de estos 35 y 34 indicadores, y si esto se mantiene en el tiempo, como anteriormente decía, nos vamos a ver una situación de gravedad. Hay que entender que el Consejo para la Transparencia va a fiscalizar esto en 5 meses más
y el servicio electoral puede cursar multas que son bastante elevadas. Lo que uno esperaría como Chile Transparente es que si no se cumplen los estándares de transparencia, estas multas se cursen y no sean procesos eternos y burocráticos. Vamos a ver cómo funciona la ley. Pero más allá, incluso sin ley, esto lo habíamos medido 2 años anteriores y tenemos partidos que siguen la misma conducta de no publicar. Entonces, por eso decía, acá ya no se mezcla. No, uno no podría hablar solamente de desconocimiento, de falta de cultura interna, etcétera, sino muchas veces falta de voluntad política, y eso es grave. Pero también hay que entender que el votante chileno, lamentablemente, entre los ponderadores al momento de votar, la transparencia no ha sido uno de los ponderadores fundamentales que ha tenido a la hora de emitir su voto. Ejemplos hay claros, por ejemplo, de exdiputados que fueron condenados de por vida para no poder ser alcaldes, me refiero al caso, por ejemplo, de Pedro Velázquez en Coquimbo, y que después llegaron a ser diputados con una alta mayoría e incluso vicepresidentes de la Cámara de Diputados. Entonces también es un llamado a la ciudadanía que cuando vote tenga en cuenta también aquellos que tienen un programa, divulgan información, presentan declaración de patrimonio de interés, incluso declaración de impuestos, para que efectivamente podamos saber a quiénes estamos eligiendo y en el caso de los partidos con quién me siento más representado. Ahora, ¿cómo la gente puede traducir estos resultados, Alberto, haciendo la siguiente reflexión? El PRO, su principal líder, cuestionado. Dentro de la UDI, ya sabemos todo lo que ha pasado con Jovino Novoa, Pablo Longueira, en fin, una institución que está cuestionada. El PPD, con lo que hemos sabido durante los últimos días. El segundo partido, el tercer partido mejor evaluado que la Democracia Cristiana, hace un par de horas acaba de renunciar el diputado Zafirio, dando a conocer declaraciones bastante complejas y haciendo acusaciones bien que complican a la interna de la Democracia Cristiana. ¿Cómo una persona común y corriente, todos nosotros, podemos analizar estos resultados versus la realidad que se da a conocer todos los días en los medios para yo poder tomar quizás una decisión y ver por qué partido yo me voy a ir, a quién voy a apoyar, qué es lo que yo tengo que empezar a analizar y poner sobre la mesa para poder tomar una decisión en las próximas elecciones? Sin duda. Algo muy importante es que transparencia no siempre es sinónimo de probidad. Y tú podrías tener una alta transparencia y un alto puesto en este ranking y tener problemas internos importantes. Esto ocurre también en las empresas, las instituciones públicas. La transparencia, sin duda, es un prerequisito. Ayuda a que uno mismo se pueda configurar una forma. En el caso, en todo caso, de los cuestionamientos de los partidos políticos, han habido más bien problemas con el financiamiento, que entendemos que anteriormente no era de fuentes estatales como actualmente lo es, y que por supuesto empañan, y mucha gente podrá entender, pero ¿cómo si un partido tiene tan buena nota y sus líderes están cuestionados? Por otra parte, hay que entender que los cuestionamientos son positivos para la democracia y que nadie, y eso incluye a todos los que nos están escuchando, incluso a mí mismo, estamos exentos de, por una parte, cuestionamientos y por otra parte también de tener disquisiciones que son de carácter ético. Creer que uno va a eliminar la corrupción y que vamos a vivir en un mundo sin corrupción es una utopía, efectivamente un ideal al cual uno aspiraría a llegar. Pero la realidad es que en todas las instituciones pueden ocurrir casos que empañen incluso un muy buen trabajo que se haga en materia de, por ejemplo, en este caso, de divulgación de información. Pero la ciudadanía, con divulgación de información, va a tener aquí algunos antecedentes para poder efectivamente decir. Por ejemplo, hay partidos que no dicen lo que piensan, cuál es su programa de gobierno. Entonces, claramente, ahí hay una importante antecedente que los ciudadanos debieran tomar en cuenta al momento de votar. Ahora, ¿cuáles son los principales antecedentes que hicieron que cayéramos del año pasado de un promedio 4,3, si no me equivoco, a este 2,55 promedio de este año? Porque es una caída bastante importante en los últimos 12 meses. ¿Cuáles son los índices que tiraron ese promedio hacia abajo? Bueno, primero hay que entender que este es un índice progresivo. Nosotros vamos subiendo los estándares progresivamente y efectivamente en esta vez hubo una vara cada vez más estricta, porque este no es un trabajo que se haga a espalda de los partidos. Acá a los partidos se les llama cuando se les entrega la metodología, se les entrega un avance de resultados, se les permite refutar los resultados, se les permite hacer modificaciones en el momento de la muestra, o sea, es con ellos. Esto no es para castigar a los partidos, para que a los partidos les vaya bien. Y por otra parte, conjunto con este aumento de exigencia, hay una proliferación de partidos. Esta vez medimos 18 partidos políticos y claramente hay partidos nuevos que hablan muchísimo de transparencia, algunos de ellos, pero que lamentablemente eso no tiene un correlato en la información que divulgan en sus sitios web. Incluso habían 2 partidos que ni siquiera los pudimos medir porque no tenían un sitio web conocido. Sí, no, y de hecho habían algunos que tienen puntaje. ¿Esos que tienen puntaje cero por qué son? Es porque tienen una página web que no informa nada.
o prácticamente nada. Uno va a encontrar una noticia del líder del partido, lo que hizo en la semana, pero si uno quisiera ver el estatuto, la directiva, no va a encontrar nada. Hay un caso de un partido, eso sí que hay que decirle, que es el partido MAS, que tiene 0 en la evaluación, pero que posteriormente a la evaluación, después de todo el proceso y de haberles avisado, ellos subieron una nueva página web y esa página web no está en la medición. Nosotros muy seriamente, evidentemente, medimos en un lapso de tiempo y lo que está antes de ese lapso de tiempo o después de ese lapso de tiempo no queda incluido en la muestra. Ahora, siendo justos también en el análisis y para que tampoco queden suspicacias que quizás no dicen existir, acá el que haya partidos políticos que no tengan información, ¿obedece a un ocultamiento de información o simplemente porque hasta el día de hoy nunca se les había ocurrido subirla ni presentarla y no es que no la hayan tenido nunca? Porque quizás son parámetros que también pueden ser tomados en cuenta en algún momento. Bueno, la discusión de los estándares de transparencia en los partidos políticos es de bastante larga data, y en los proyectos de partidos políticos anteriores no aprobados de ley de partidos políticos esta discusión se incluía, por lo cual me parecería raro que una persona que está intentando formar un partido político no los conociera, pero evidentemente uno podría decir que, por ejemplo, un partido regional muy pequeño podría tener alguna dificultad. Pero hay casos, como por ejemplo el caso del Partido Humanista, que demuestran lo contrario. El Partido Humanista es un partido pequeño, sin representación parlamentaria, con escasa o mediana representación a nivel de cuerpos municipales y que tiene una nota sobresaliente. Entonces sería interesante preguntarse por qué un partido que no tiene recursos, que tiene importantes desventajas respecto a los partidos grandes o tradicionales, tiene un cumplimiento tan relevante. Y por otro lado, tienes partidos muy importantes, el caso del PPD, el caso del Partido Comunista, que lamentablemente tienen notas bajo el 2, y eso demuestra lo contrario, que ahí claramente falta voluntad, porque lo que nosotros estamos pidiendo es información, en algunos casos, bastante básica, la verdad. Sí, el Partido Humanista tiene una nota 5,07, está el Partido Progresista, la Democracia Cristiana, Partido Socialista y Partido Humanista, le sigue la UDI, Renovación Nacional, y ahí llegamos al 4 y algo. Después baja al Partido Radical Socialdemócrata con 1,29, el PPD 1,19, el Partido Comunista 0,75, el PRI 0,50, en fin. Bueno, lo invitamos a todos ustedes a seguir analizando estos resultados y Alberto, queremos agradecer a haber estado junto a nosotros estos minutos porque esto es un tema para hablarlo durante los próximos meses también. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Invitarlos a www.partidostransparentes.cl donde está el detalle de la metodología y informes por cada uno de los partidos. Muchas gracias.